Economía y Sociedad, por Max Weber. 80. Primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 3. Los tipos de dominación. 1. Las formas de legitimidad. 1. Definición, condiciones y clase. Debe entenderse por dominación, de acuerdo con la definición ya dada, la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos y para toda clase de mandatos. No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre otros hombres. En el caso concreto, esta dominación, autoridad, en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puras racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés, externo o interno, en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de autoridad. No toda dominación se sirve del medio económico, y todavía menos tiene toda dominación fines económicos. Pero toda dominación sobre una pluralidad de hombres requiere de un modo normal, no absolutamente siempre, un cuadro administrativo. Es decir, la probabilidad en la que se puede confiar de que se dará una actividad dirigida a la ejecución de sus ordenaciones generales y mandatos concretos, por parte de un grupo de hombres cuya obediencia se espera. Este cuadro administrativo puede estar ligado a la obediencia de su señor o señores por la costumbre, de un modo puramente afectivo, por intereses materiales o por motivos ideales con arreglo a valores. La naturaleza de estos motivos determina en gran medida el tipo de dominación. Motivos puramente materiales y racionales, con arreglo a fines, como vehículo entre el imperante y su cuadro, implican aquí, como en todas partes, una relación relativamente frágil. Por regla general se le añaden otros motivos, afectivos o racionales con arreglo a valores. En casos fuera de lo normal, pueden estos ser los decisivos. En lo cotidiano, domina la costumbre y con ella intereses materiales, utilitarios, tanto en esta como en cualquier otra relación. Pero la costumbre y la situación de intereses, no menos que los motivos puramente afectivos y de valor, racionales con arreglo a valores, no pueden representar los fundamentos en que la dominación confía. Normalmente se les añade otro factor, la creencia en la legitimidad. De acuerdo con la experiencia, ninguna dominación se contenta voluntariamente con tener como probabilidades de su persistencia motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo a valores. Antes bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su legitimidad. Según sea la clase de legitimidad pretendida, es fundamentalmente diferente tanto el tipo de la obediencia como el del cuadro administrativo destinado a garantizarla, como el carácter que toma el ejercicio de la dominación, y también sus efectos. Por eso, parece adecuado distinguir las clases de dominación según sus pretensiones típicas de legitimidad. Para ello, es conveniente partir de relaciones modernas y conocidas. 1. Tan solo los resultados que se obtengan pueden justificar que se haya tomado este punto de partida para la clasificación y no otro. No puede ser en esto un inconveniente decisivo el que por ahora se pospongan para ser añadidas otras características distintivas típicas. La legitimidad de una dominación tiene una importancia que no es puramente ideal, aunque no sea más que por el hecho de que mantiene relaciones muy determinadas con la legitimidad de la propiedad. 2. No toda pretensión convencional o jurídicamente garantizada debe llamarse relación de dominación, pues de esta suerte podría decirse que el trabajador en el ámbito de la pretensión de su salario es señor del patrono, ya que éste, a demanda del ejecutor judicial, está a su disposición. En verdad, es formalmente solo una parte acreedora a la realización de ciertas prestaciones en un determinado cambio de servicios. Sin embargo, el concepto de una relación de dominación no excluye naturalmente el que haya podido surgir por un contrato formalmente libre. Así, en la dominación del patrono sobre el obrero traducida en las instrucciones y ordenanzas de su trabajo, o en la dominación del señor sobre el vasallo
que ha contraído libremente el pacto feudal. El que la obediencia por disciplina militar sea formalmente obligada, mientras la que impone la disciplina de taller es formalmente voluntaria, no altera para nada el hecho de que la disciplina de taller implica también sumisión a una autoridad, dominación. También la posición del funcionario se adquiere por contrato y es denunciable, y la relación misma de súbdito puede ser aceptada y con ciertas limitaciones disuelta voluntariamente. La absoluta carencia de una relación voluntaria solo se da en los esclavos. Tampoco, por otra parte, debe llamarse dominación a un poder económico determinado por una situación de monopolio, es decir, en este caso, por la posibilidad de dictar a la otra parte las condiciones del negocio. Su naturaleza es idéntica a la de toda otra influencia condicionada por cualquier otra superioridad, erótica, deportiva, dialéctica, etc. Cuando un gran banco se encuentra en situación de forzar a otros bancos a aceptar un cártel de condiciones, esto no puede llamarse sin más dominación, mientras no surja una relación de obediencia inmediata, o sea, que las disposiciones de la dirección de aquel banco tengan la pretensión y la probabilidad de ser respetadas puramente en cuanto tales, y sean controladas en su ejecución. Naturalmente, aquí como en toda la transición, es fluida. Entre la simple responsabilidad por deudas y la esclavitud por deudas, existe toda suerte de gradaciones intermedias. Y la posición de un salón puede llegar hasta los límites de una situación de poder autoritario, sin ser por eso necesariamente dominación. Con frecuencia no es posible en la realidad una separación rigurosa, pero por eso mismo es más imperiosa la necesidad de conceptos claros. 3. La legitimidad de una dominación debe considerarse solo como una probabilidad, la de ser tratada prácticamente como tal y mantenida en una proporción importante. Ni con mucho ocurre que la obediencia a una dominación esté orientada primariamente, ni siquiera siempre, por la creencia en su legitimidad. La adhesión puede fingirse por individuos y grupos enteros por razones de oportunidad, practicarse efectivamente por causa de intereses materiales propios o aceptarse como algo irremediable en virtud de debilidades individuales y de desvalimiento, lo cual no es decisivo para la clasificación de una dominación. Más bien, su propia pretensión de legitimidad, por su índole, la hace válida en grado relevante, consolida su existencia y codetermina la naturaleza del medio de dominación. Es más, una dominación puede ser tan absoluta, un caso frecuente en la práctica, por razones de una comunidad ocasional de intereses entre el soberano y su cuadro, guardias personales, pretorianos, guardias rojos o blancos, frente a los dominados, y encontrarse de tal modo asegurada por la impotencia militar de estos que desdeñe toda pretensión de legitimidad. Sin embargo, aún en este caso, la clase de relación de la legitimidad entre el soberano y su cuadro administrativo es muy distinta según sea la clase del fundamento de la autoridad que entre ellos exista, siendo decisiva en gran medida para la estructura de la dominación, como se mostrará más adelante. 4. Obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido por sí mismo en máxima de su conducta, y eso únicamente en méritos de la relación formal de obediencia, sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o desvalor del mandato como tal. 5. Desde un punto de vista puramente psicológico, la cadena causal puede mostrarse diferente. Puede ser, especialmente, el inspirar o la endopatía. Esta decisión, sin embargo, no es utilizable en la construcción de los tipos de dominación. 6. El ámbito de la influencia autoritaria de las relaciones sociales y de los fenómenos culturales es mucho mayor de lo que a primera vista parece. Valga como ejemplo la suerte de dominación que se ejerce en la escuela, mediante la cual se imponen las formas de lenguaje oral y escrito que valen como ortodoxas. Los dialectos que funcionan como lenguajes de cancillería de una asociación política autocéfala, es decir, de sus señores, se convierten en su forma de lenguaje y escritura ortodoxa y han determinado las separaciones nacionales. Por ejemplo, Holanda y Alemania. La autoridad de los padres y de la escuela
llevan su influencia mucho más allá de aquellos bienes culturales de carácter aparentemente formal, pues conforma a la juventud y de esa manera a los hombres. 7. El que el dirigente y el cuadro administrativo de una asociación aparezcan según la forma como servidores de los dominados, nada muestra respecto del carácter de dominación. Más tarde se hablará particularmente de las situaciones de hecho de la llamada democracia. Hay, empero, que atribuirle en casi todos los casos imaginables un mínimo de poder decisivo de mando y en consecuencia de dominación.